Buenas tardes a todos, mi nombre es Lorena Susano. Bueno, hoy estamos con el doctor Jorge Ocanto. Vamos a ver neuroimágenes, imágenes de pelvis masculina. Bueno, buenas tardes para todos. Ahí el único que veo es el doctor Razumov. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la idea es continuar con este curso o serie de conferencias de actualización desde acá, desde Ushuaia, desde la Clínica San Jorge. El tema de hoy es largo y tedioso en realidad. Y no solamente nos vamos a referir a la pelvis, sobre todo a la vejiga, sino al sistema excretor esencialmente y a los tumores del sistema excretor. Así que vamos a revisar algo de TC, algo de resonancia, tratando de actualizar los criterios, viendo algunos aspectos técnicos y revisando algunos criterios de cómo interpretar las imágenes. Así que un poquito es el resumen de lo que vamos a tratar de analizar en el transcurso de la charla. Vamos a revisar algunas características patológicas y patrones de diseminación de los tumores del tracto urinario. Los vamos a dividir en el tracto urinario superior e inferior. Vamos a ver algunas herramientas que tenemos tanto en TC como en resonancia para caracterizarlos. Vamos a revisar algunos aspectos también, o analizar de la estadificación específicamente, y sobre el final vamos a volver sobre algunos conceptos que vamos a ver al principio, que es la multicentricidad y algunos diagnósticos diferenciales. Progresivamente a lo largo de la conferencia, en recuadros verdes debajo del pie de las diapositivas, vamos a encontrar algunos conceptos que me parece importante recordar. Entonces, en primer lugar, tengamos presente que si bien hay similitudes que vamos a revisar después, hay diferencias entre lo que es tumores del tracto urinario superior y tracto urinario inferior. Este es un poco un resumen del papel de las imágenes, tanto en el diagnóstico como en la estadificación y en el seguimiento de los tumores de uroepitelio. En el tracto urinario inferior, la cistoscopía es, digamos, quien domina sobre todo el diagnóstico y también la estadificación y el seguimiento. Mientras que las imágenes tienen un papel mayor en lo que es el tracto urinario superior. De todos modos, la cistoscopía tiene algunas limitaciones, y que es lo que estamos marcando ahí debajo, que es que la RTU falla prácticamente en 1 de cada 4 pacientes para definir un aspecto fundamental, que es la infiltración de la capa muscular de los tumores de vejiga. Y otro dato importante es que los tumores de vejiga o los cánceres del tracto urinario inferior, que son los más frecuentes, como vamos a ver después, entre un 4 a 5% de ellos tienen localizaciones sincrónicas o metacrónicas en el tracto urinario superior. Es un dato sumamente importante. Es un tumor frecuente, bastante frecuente, y tal vez el de mayor costo sanitario para su manejo y tratamiento. Comenzando con las características patológicas, vamos a ver algunas diferencias que tienen los del tracto urinario superior con los del tracto urinario inferior. Como pueden ver, claramente son mucho más frecuentes los del tracto urinario inferior. Obviamente esto es, digamos, la gran mayoría son tumores o cánceres de vejiga. Y si prestan atención, como les mencioné antes, los tumores del tracto urinario superior tienen un 40% de probabilidades de presentar localización en el tracto urinario inferior de manera sincrónica o metacrónica, y el caso de la sincrónica son tumores multicéntricos, ¿no?, al momento del diagnóstico. A diferencia de lo que sucede con los del tracto urinario inferior o los de vejiga, que recuerdo, porque es muy importante, son los más frecuentes, el riesgo de que haya localizaciones sincrónicas o metacrónicas en el tracto urinario superior es del 4%. El número no es exacto, pero es
un recurso didáctico porque es más fácil acordarse de 44%, pero digamos, sepan que los números no son totalmente exactos. Vamos a ver que, si bien tienen diferencias, yo creo que hay más cosas que comparten en las que se diferencian, ¿no? Primero, como les dije, es el cuarto tumor en frecuencia poblacional, y como les mencioné, es el primero en costo por paciente para su manejo y seguimiento. Después, bueno, algunas características histológicas de los factores de riesgo y las vías de diseminación son similares, no importa si son del tracto urinario superior o inferior. Y después, en amarillo, varias características muy importantes desde el punto de vista de las imágenes, que es la multicentricidad, es decir, múltiples focos de tumor a lo largo del uroepitelio. Recordemos que el uroepitelio va desde el extremo superior del cáliz más alto hasta el cuello vesical, y en realidad se continúa a través de la uretra. Localización sincrónica o metacrónica es una característica saliente de estos tumores. La recurrencia y asociación tanto de tumores del tracto urinario superior como los del inferior, como ya lo mencionamos. Y el otro dato importante desde el punto de vista clínico es que la forma habitual de presentación es la hematuria. Se puede presentar como microhematuria, pero sobre todo la presencia de macrohematuria tiene 4 veces más riesgo de tener un tumor de uroepitelio un paciente que tiene macrohematuria que aquel que tiene microhematuria. Me parece importante recordarles esto, ¿no? Los del tracto urinario superior tienen alta chance de tener localizaciones sincrónicas o metacrónicas en el tracto urinario inferior. Los del inferior la chance existe, aunque es mucho menor, el 4%. Esto explica por qué es necesario incorporar un concepto importante, que es el de estudiar todo el tracto urinario, todo el árbol urinario en realidad, no solo en el diagnóstico, sino en la estratificación y el seguimiento. Es un concepto de vigilancia del uroepitelio. Por eso la UroTC y la uroresonancia son herramientas muy importantes, porque nos permiten con un solo estudio valorar todo el uroepitelio, desde, como les mencioné, el cáliz más alto hasta el cuello vesical. Para comenzar a marcar algunas diferencias y enfocarnos en algunos aspectos de las imágenes, vamos a revisar algunas características importantes de los del tracto urinario superior y de los del inferior. Como ustedes pueden ver, los del tracto urinario superior, por un lado, son menos frecuentes, y por otro lado, el porcentaje de infiltrantes es menor, pero son tumores mucho más agresivos que si se los encuentra en vejiga. Normalmente el uréter no tiene, digamos, revestimiento peritoneal, por lo tanto es la capa muscular, como veremos después, y por fuera la grasa retroperitoneal, y entonces, entre que la pared es delgada y hay una red linfática importante y no tiene, digamos, limitante por peritoneo o por una serosa, la diseminación es mucho más fácil, y diferenciar T2 de T3 es bastante más difícil. Por eso cuando hablamos de tumores del tracto urinario superior en las imágenes, la diferencia que vamos a tratar de hacer es si es un tumor avanzado o no avanzado. Después veremos cómo hacemos eso. Y en los del tracto urinario inferior, que son mucho más frecuentes, el porcentaje de infiltrante o músculo invasor es más alto, y ese es el punto crítico para el tratamiento y en lo que debemos enfocarnos en las imágenes, ¿no? Diferenciar si hay invasión muscular o no la hay, es decir, si es infiltrante o no infiltrante. De todos modos, si ustedes prestan atención en el slide, los no infiltrantes, el tratamiento suele ser la RTU, con una chance de resección completa del 80%, pero fíjense que el 70% de esos pacientes tienen recurrencia a los 3 años, incluso un 10 a un 20% pueden transformarse en infiltrantes. Y los infiltrantes, es decir, los que son mayores o iguales a T2, el tratamiento suele ser la cistectomía, es un tratamiento radical con un intento curativo, pero el 50% desarrolla enfermedad metastásica post-tratamiento. Un dato importante desde las imágenes, la uronefrosis, que es, si bien habitualmente la medimos y la comparamos, no es un predictor ni de tiempo de evolución de la obstrucción, ni de impacto en la función renal, ni de capacidad de recuperación de la función renal que tenga el parénquima renal. Pero sí es un factor predictor independiente de una lesión músculo-invasor de alto grado. Obviamente tenemos que tener la uronefrosis, y cuando llegamos a la causa de obstrucción tenemos que tener una lesión de partes blandas, o con densidad de partes blandas en la TC, o con comportamiento de partes blandas tanto en TC como en resonancia, que explique la uronefrosis, ¿no? Parece un dato menor,
pero uno podría tener una información importante, por ejemplo, en una tomografía computada sin contraste para búsqueda de litiasis, porque nos encontramos con la neuronefrosis y cuando llegamos al punto de obstrucción, no encontramos una litiasis, encontramos una ocupación del uréter por un tejido con densidad de partes blandas. Entonces, la información que podemos obtener de la TC sin contraste es muy importante en estas circunstancias. Obviamente, en general, estos pacientes van a tener, si tienen microhematuria y sobre todo si tienen macrohematuria, la chance va a ser mucho mayor. Siguiendo con los del tracto urinario superior, vamos a tratar de ver cómo hacemos para diferenciar temprano de avanzado, ¿no? Un poco lo que yo les mencionaba antes, ¿no? La pared ureteral es muy delgada, tiene una muscular, y por fuera de la muscular lo que hay es tejido adiposo periureteral, por lo tanto, digamos, la posibilidad de diseminación es muy rápida y muy fácil. Lo que vamos a tratar de diferenciar es si es avanzado, es decir, si excedió la capa muscular o si todavía está dentro de la capa muscular, porque en realidad el límite más periférico de la capa muscular va a ser la pared ureteral. Por fuera ya tenemos grasa. Ahí tenemos algunos signos y algunos elementos de la estratificación. Pero en primer lugar, digamos, en el caso de los T2, es decir, tenemos que tener, por un lado, en la fase de excreción en este caso, una banda de contraste que separa la lesión, o sea, el defecto de relleno dentro del sistema excretor, que separa la lesión de la pared, como lo tenemos por debajo, marcado por las flechas verdes, o si estamos sobre la pared que asienta la lesión, tenemos que tener un plano adiposo conservado. Si el plano adiposo está conservado, quiere decir que es muy probable que la lesión no haya excedido la muscular, por lo tanto, va a ser una lesión temprana. Cuando pensamos en una lesión avanzada, vamos a buscar alguna captación de contraste irregular, diferente, o sea, una distorsión en la captación de contraste del parénquima. Es muy difícil diferenciarlo en una fase córtico-medular solamente, como en este caso. Fíjense que ahí se ve, digamos, no logra verse una columna de Bertin, digamos, una corteza septal, como se llama, columna de Bertin, como se ve en el resto de la estructura. Obviamente no podemos hacer el diagnóstico solamente con esta imagen. Ahí sería muy difícil definir si es un T3, es difícil de establecer con esta sola secuencia, con esta sola adquisición. Y es lo que justifica la necesidad de tener múltiples adquisiciones en la uro-TC y en parte también en la uro-resonancia. Y este es un T4 donde ya tenemos, los planos adiposos están distorsionados, y hay una deformación del el riñón. Con lo cual, acá terminamos la clasificación. No, acá, digamos, yo me imagino que seguramente ustedes, con su capacidad crítica, podrían preguntarse en este punto, sobre todo los que hacen imágenes, por qué este no es un tumor de riñón, y es un tumor de uroepitelio, que sería la primera pregunta que debiéramos plantearnos, y en realidad es la manera que hay que empezar a pensar la aproximación diagnóstica en las lesiones que afectan, digamos, el riñón y el sistema excretor. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de orientarnos cuando vemos una imagen tumoral es si tiene un patrón nodular definido o un patrón infiltrante definido. El patrón nodular, ese que es un nódulo de contorno definido, que suele tener una pseudocápsula que deforma el contorno renal, es el típico de carcinoma de células renales, el tumor de células claras. Mientras que el infiltrante es el típico de carcinoma de células transicionales. De todos modos, cada uno es típico de una forma de presentación, pero como pueden ver en la lista, hay otras alternativas diagnósticas menos frecuentes, incluso hay cruce entre el infiltrante, que puede tener un patrón nodular, y el CCR, que puede tener un patrón infiltrante. O sea, no es excluyente, pero es la primera aproximación diagnóstica. O sea, ¿estoy viendo una masa definida hipervascular o estoy viendo un área hipovascular mal definida? Ese sería el resumen, ¿no? El primero de ellos, el patrón nodular, deforma el contorno renal, en general, cosa que no sucede con los tumores de uroepitelio. En general no deforman el contorno renal. Puede ser que aumenten un poco el volumen, pero no deforman el contorno renal. El segundo punto
es que el patrón nodular suele tener una pseudocápsula, un contorno bien definido, hay una transición entre tumor y parénquima normal bien establecida, bien definida. Uno puede trazar el límite del tumor en la imagen. Eso no sucede en el patrón infiltrante. Es más, si prestan atención, estas son reconstrucciones de angiotomografía en MIP, si prestan atención parece como un infarto, pero con vasos adentro, para hacerlo. Y digo esto porque tiene que ver con que a veces en las angio-TC hacemos solamente fase arterial. Y ha sucedido que se informan como infarto lesiones que son tumores infiltrantes de uroepitelio, porque no contamos con las otras fases. Y después, en general, el tumor, digamos, el tumor propiamente dicho, o el patrón nodular, genera una compresión y desplazamiento de los grupos caliciales, mientras que el infiltrante genera una amputación del grupo calicial porque lo está ocupando. Entonces, esta es la primera aproximación diagnóstica que deberíamos tener. Para tracto urinario superior, pasamos al tracto urinario inferior, donde domina la escena del cáncer de vejiga, puede haber algunos de urétero, pero en términos generales la historia natural es de un tumor, ya puede ser de alto o de bajo grado desde el punto de vista de agresividad biológica y de estructura histológica. En términos generales, los de bajo grado son de curso natural de manera indolente, y el tratamiento tiende a reducir la recurrencia local y la progresión del estadio. Y los de alto grado tienen una tercera parte que son no músculo invasor, aquello que dijimos que era lo más importante, definir si hay invasión muscular o no, pero la historia natural de eso es que el 20 al 25% van a transformarse en músculo invasor y dar metástasis. Y acá el tratamiento está orientado a reducir la progresión del estadio y en el seguimiento detectar la aparición de metástasis, o de invasión muscular más precisa, en primer lugar, ¿no? Y los de alto grado son más o menos las dos terceras partes de los de alto grado son músculo invasor. La historia natural es mucho más ominosa, mucho más, con mucho peor pronóstico. Importa la estadificación, tumor primario y componente locorregional. Se pueden hacer intentos curativos, ¿no? Y en el 75-80% son órganos confinados, y estos en donde mejor se puede realizar un intento curativo. Cuando excede la vejiga y cuando hay compromiso ganglionar, las posibilidades curativas, sobre todo con abordaje quirúrgico, son mucho menos posibles. Entonces, de este grupo, de los de alto grado músculo invasor, en términos generales, la sobrevida global del paciente con cáncer de vejiga ha mejorado poco en el último tiempo, excepto esto último que mencionamos, ¿no? Alto grado, músculo invasor, órgano confinado, es decir, que no excede la vejiga, la cistectomía precoz tiene una sobrevida de 80% a 5 años. Pero claro, hay que definir con precisión previamente si realmente son órganos confinados o no. Entonces, lo que tratamos de definir con las imágenes es si hay compromiso de la capa muscular, o sea, del músculo detrusor, o no hay compromiso del músculo detrusor. Es decir, si es infiltrante o no infiltrante. Es lo mismo que decir músculo invasor o no músculo invasor. Y tiene su importancia porque el estadio tiene una incidencia en la existencia de metástasis ganglionar. Fíjense como a medida que aumenta el estadio, aumenta el T, aumenta la incidencia de metástasis ganglionares y por lo tanto empeora el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué método usamos para definir infiltrante o no infiltrante? ¿TC o resonancia magnética? Ahí tenemos dos ejemplos, un tumor grande en TC, ¿no? TC multidetector, un tumor grande en la base, uno no tan grande en el techo. La verdad es que definir el grado de compromiso de la capa muscular en TC, independientemente del tamaño, es bastante difícil. Mientras que en resonancia magnética, si ustedes prestan atención a las dos imágenes que mostramos ahí, las dos imágenes sagitales, ¿no? La flecha verde está marcando la señal normal de la capa muscular. Se ve negra, hipointensa, homogénea, continua. Donde asienta la lesión infiltrante, en el techo, por ejemplo, se ve claramente como lo marca la flecha roja, grande, se ve claramente una disrupción de la capa muscular, un cambio de señal, un aumento de espesor. No se ve en la lesión no infiltrante, donde se ve la lesión polipoidea pequeña, y claramente la flecha verde marca
la continuidad, la indemnidad de la capa muscular. Es un primer dato muy importante. O sea, si tenemos que elegir para un tumor del tracto urinario inferior con qué estadificarlo y con qué definir si es infiltrante o no infiltrante, el método hoy es resonancia magnética. Contrariamente a lo que pasa en el tracto urinario superior, donde es mejor, domina por resolución espacial la tomografía computada, hecha con las técnicas apropiadas. Antes de entrar en las técnicas apropiadas de TC y resonancia, una breve revisión. Sí, no hay problema. Entonces, cuando tenemos un cáncer de vejiga y sabemos que puede haber sincrónicos, tenemos que hacer dos estudios, tomografía y resonancia. No necesariamente. Digamos. No es que no podemos estudiar bien el tracto urinario superior con resonancia. Sí es mejor, y vamos a ver un poco los detalles. Y vas a ver que estamos hablando después de lesiones muy pequeñas, donde termina siendo mejor la TC. ¿Sí? Pero, digamos, si uno tiene la sospecha de tracto urinario inferior, resonancia primero. Digamos, obviamente puedes completarlo con puro resonancia o con resonancia de abdomen. No es que va a estar mal estudiado el tracto urinario superior. Si estás pensando en tracto urinario superior, empezás por tomografía con técnica de UroTC, sobre todo si además no está claro el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es el que te va a permitir de mejor manera caracterizar masas renales que no sean tumor de uroepitelio, y además tiene mejor resolución espacial en lo que es tracto urinario superior, que es la resonancia. De todos modos, las diferencias son bastante sutiles, con lo cual no es que estás subestudiando un paciente por hacerle un solo método. Bueno, antes de continuar entonces con algunos aspectos técnicos de cada uno de los métodos de la TC y de la resonancia, algunas limitaciones que tienen los métodos tradicionales, ¿no? El urograma excretor, digamos, ha sido reemplazado por la UroTC y la uroresonancia, tiene una falla, digamos, alta en la detección, y su sensibilidad y especificidad es bastante baja. En el caso de la ultrasonografía tiene importantes limitaciones, no solamente para el tracto urinario superior, sino también para el inferior. En el caso, por ejemplo, de los carcinomas de células transicionales, dijimos que no distorsionan el contorno renal. Primera dificultad para diferenciarlo. Suelen tener una ecogenicidad similar al parénquima, segunda dificultad. El estudiar el uréter y los tejidos periureterales con ecografía suele ser bastante difícil. En la vejiga es difícil diferenciar por ecografía si es infiltrante o no infiltrante, con lo cual la ultrasonografía, como dice ahí, importantes limitaciones. La ureteropilografía ascendente, sobre todo si uno piensa, digamos, con la posibilidad de hacer biopsia utilizando un ureteroscopio flexible, es invasivo, pero tiene su indicación cuando uno necesita confirmar, y de hecho para el tracto urinario superior es el gol estándar, digamos, ¿no? Sobre todo por la posibilidad de biopsiar y confirmar hallazgos de los métodos por imágenes. Esta es la recomendación de UroTC con los parámetros mínimos, pero esencialmente tenemos que tener estas 4 fases. Hoy lo conversábamos en consola, en un par de oportunidades, la importancia de cada una de las fases. Ahí está lo que conversábamos con el grupo técnico, sobre todo de la tarde, de cómo utilizar el diurético, administrar el contraste y la técnica de goteo libre de solución fisiológica, buscando fundamentalmente lo que a veces se pierde un poco de vista, que es lograr una óptima opacificación del sistema excretor con una densidad que no sea muy alta para evitar el artificio por la densidad de contraste que genera un artificio de borde. Esto igual está en el consenso argentino, digamos, los detalles del protocolo lo pueden revisar, y de hecho es el mismo protocolo que tiene encargado y que les envió la doctora Uch. El objetivo de esto es estudiar de alguna manera los 3 grandes componentes del sistema urinario, ¿no? Parénquima, sistema excretor y estructuras vasculares. De manera entonces que no solamente estamos estudiando el sistema excretor, sino que estamos estudiando todo el árbol urinario y el abdomen y pelvis de una manera integral y completa. Las 2 características, ¿no?, de la tomografía multidetector, ¿no?, volumen y velocidad, que es lo que cambió un poco el rol de la TC, sobre todo en la patología oncológica. La verdad que los resultados con la TC previo a la multidetector eran regulares, cambió notablemente cuando la TC pasó a ser multidetector. Tiene una sensibilidad y especificidad, digamos, muy alta actualmente. Estamos hablando siempre de multidetector y obviamente, idealmente por encima de 16 canales.
Más allá de la técnica apropiada, es importante la lectura. Esto tiene mucho más que ver con nosotros los que hacemos diagnóstico por imagen, ¿no? Es importante tener todas las fases complementarias, como mencionamos, y que sean lo más sincronizadas posible, para poder hacer una lectura adecuada, decir, y sobre todo sincronizada, ¿no? Yo voy a hacer un ejercicio con ustedes, me gustaría que los que puedan participen, los que ya hayan visto la conferencia, si hay algún residente viéndola, pediría que no participe si ya conoce la respuesta, pero en principio, digamos, tenemos ahí la fase córtico-medular, que tiene sus utilidades. Les voy a pedir nada más que me digan derecha, izquierda o ninguno. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué lado está la lesión? ¿Derecha, izquierda, Derecho. de los dos? Derecho. Bien. En la fase nefrográfica, ¿les confirma? ¿Están seguros de lo que están diciendo? ¿Ven algo que puedan marcar diferente? ¿Creen que si vemos la fase de expresión nos ayuda? Me parece que es me parece que Sí, estamos hablando de tumor del epitelio. Es solo un ejercicio para marcar algunas particularidades técnicas. Pero solamente quiero que me digan el lado. ¿Alguien se la juega completamente? Más allá de que es sencillo esto, jugársela de derecho, izquierdo, pierdo, gano. Ahí no sé. A ver, allá corremos a la izquierda. acá no se ve el izquierdo, porque aparece mi cara. En el izquierdo se ve en la fase córtico-medular como un área un poquito más oscura, pero no sé si se ve. ¿Derecho o izquierdo? En el izquierdo. En el izquierdo. Vamos a la fase de excreción. Con ventana de partes blandas, ¿no? Derecho o izquierdo. Esas flechas amarillas no suenan mucho. Derecho. Yo soy derecho, ¿no? Siguen derecho, bien. ¿Qué se les ocurre que nos pueda ayudar? Fase tardía. ¿Eh? Fase tardía. Bueno, la que estamos viendo, la fase de excreción, es una fase tardía. Acá hay una cosa muy importante que habitualmente no hacemos, que es ver la fase de excreción con ventana ósea. La fase de excreción es necesaria revisarla en forma completa con ventana parahuesa, con ventana ósea. ¿Mm? Y ahí claramente se ven los defectos de relleno del lado derecho, ¿Mm? y no del izquierdo. Y sí, ahora retrospectivamente, con el diario del lunes, seguramente vamos a encontrar alguna cosita en las otras fases. ¿Mm? Pero, digamos, primero, para revalorizar la fase de excreción, y segundo, para marcar la necesidad de contar con todas las fases. ¿Mm? En este caso termina resolviendo, pero después si vamos a buscar retrospectivamente, quizás hay algún defecto de perfusión, ya lo vamos a ver en algún otro caso posterior. El izquierdo parece normal. Entonces, digamos, la lectura sincronizada de las fases y utilizar la ventana adecuada. Siempre la fase de excreción, explorarla completa con ventana ósea, además de la ventana de partes blancas. Después hay otras herramientas que podemos emplear, ¿no? Que nos ofrecen software, ¿no? Las reconstrucciones multiplanar, la endoscopía virtual, todos son digamos, elementos que complementan y pueden ayudarnos al diagnóstico. Hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, si hacemos una reconstrucción siguiendo un plano coronal que pasa por la papila, esa papila, si solamente vemos el coronal, puede parecer un defecto de relleno, ¿no? El cambio de cúbito, ya conversamos hoy en consola acerca de la importancia de esto, no solo para definir si la litiasis está en el meato ureteral o está libre, lo mismo para definir si es un coágulo o un tumor adherido a la pared, también nos ayuda, y también ayuda a definir la magnitud de la lesión. Seguramente esta tiene una extensión hacia el uréter por la localización que tiene y por el espesor que se ve del uréter en esa ubicación. La flecha roja en la primera imagen axial está marcando los niveles de contraste, ¿no? Eso es lo que sucede cuando no cambiamos, como conversábamos hoy, cuando no cambiamos al paciente de posición o lo hacemos caminar para que se mezcle el contraste con la orina. Cuidado, porque si hay uronefrosis, si hay una ectasia importante, esos niveles pueden seguir apareciendo, pero obviamente se van a minimizar si hacemos la maniobra para mezclar el contraste con la orina. Y esos niveles también pueden ser una falsa, digamos, de hecho podríamos tener un tumor por encima del nivel y no estarlo viendo. ¿Cómo se presentan? Lo del tracto urinario superior, tanto para TC como para resonancia, ¿no? O como patrón de ocupación de la vía excretora, que son los más frecuentes, pero son menos agresivos,
o como un engrosamiento parietal, que son menos frecuentes, pero que suelen tener mayor agresividad. Es lógico, ya esos tienen mayor chance de haber atravesado, es decir, de alguna manera, por decirlo sencillamente, no crecen hacia adentro, hacia la luz del uréter, sino que crecen hacia afuera de la pared, y por lo tanto ya están extendidos por fuera, ya son tumores avanzados, ya están extendidos por fuera de la capa muscular. El mismo patrón podemos encontrar en resonancia magnética, ¿no? Ocupación del sistema excretor o engrosamiento de la pared. Es una fase córtico-medular con contraste, no se ve tanto como nos gustaría o como se ve en TC, pero se pueden buscar los mismos hallazgos. Las lesiones planas, y esto un poco responde a lo que vos mencionabas, menores de 5 milímetros o circunferenciales, que están un poco en el límite de resolución del método, específicamente la TC, se ven mejor en los cortes transversales. Digamos, hay que volver a las imágenes tradicionales para no perder estas pequeñas imágenes planas o circunferenciales. Donde mejor se ven son las imágenes transversales, independientemente de que todas las herramientas y las reconstrucciones sean de utilidad. ¿Cómo se ve un tumor temprano en la pelvis renal? Vamos a ver pelvis renal y vamos a ver uréter, y después vamos a pasar a vejiga. En principio, en el sin contraste suelen ser isodensos con el parénquima renal. Una densidad que está en unidades Hounsfield por debajo de 40 unidades Hounsfield. Dato importante es que la sangre normalmente está entre 40 y 80, y que las litiasis están por encima de 80, que serían las 3 causas más importantes que nos pueden dar una uronefrosis y que tenemos que tratar de diferenciar en el sin contraste. Con lo cual, en esa TC sin contraste, si vamos a medir la densidad de esa lesión ureteral, probablemente esté por debajo de 40. La densidad de parte blanda por debajo de 40 unidades Hounsfield, ¿no? En la fase córtico-medular, normalmente realzan poco, es decir, similar a lo que hacen, como lo hacen las pirámides. En la fase nefrográfica, en general tienen menor realce que el parénquima, ¿no? La fase nefrográfica es aquella en la cual el parénquima se tiñe de manera uniforme, no diferenciamos corteza de médula. Está todo opacificado, teñido de la misma manera. Normalmente el tumor del epitelio realza menos que la fase nefrográfica. Y en la fase de excreción suelen verse como ocupación o estenosis de la luz. Imágenes de defecto de relleno dentro del sistema excretor o estenosis. Pasando al ejemplo temprano que vimos antes, ahí tenemos el comportamiento de esa lesión, ¿no? Con la misma densidad que el parénquima en el sin contraste, similar a las pirámides en la córtico-medular, menor que el parénquima en la nefrográfica, y como defecto de relleno, el dato importante es definir si hay compromiso de la grasa perirenal o no, para definir si se trata de un tumor temprano o avanzado. En este caso, tenemos la banda de contraste de un lado que lo separa de la pared contralateral, y en la pared que asienta no tenemos alteración en la grasa perirenal, por lo tanto lo más probable es que sea un tumor del tracto urinario superior temprano, que no haya excedido la pared. El avanzado ya lo vimos, el mismo ejemplo que vimos hoy, pero fíjense que tiene un comportamiento similar al que vimos en cuanto a la densidad en cada una de las fases, similar al que vimos previamente. Por lo tanto, eso ayuda, en cuanto a su comportamiento, a diferenciarlo de los carcinomas de células renales, que era un poco la diferencia importante o la primera aproximación que teníamos que hacer en las lesiones del tracto urinario superior, sobre todo las que afectan a la pelvis renal y sistema pielocaliciar. Para ver y comparar un poquito, estos hallazgos se pueden ver tanto en TC como en resonancia magnética. Si ustedes prestan atención, en esa imagen sagital de TC, en fase córtico-medular, es muy diferente cómo se comportan la pelvis renal y los cálices en la mitad inferior de ese riñón que en la mitad superior, ¿no? Claramente en la mitad superior hay algo que realza similar a las pirámides, que está ocupando el sistema excretor. De hecho, si ustedes prestan atención, en la mitad inferior, la flecha verde ahí marca un cáliz normal, con esa formita habitual de copa, ¿no? Y si prestan atención en el parénquima, de la flecha amarilla hacia arriba, el grado de perfusión del parénquima renal es diferente que el de abajo. Fíjense que la densidad es distinta. Es lógico porque hay ocupación del sistema excretor, por lo tanto eso está generando un retardo en la filtración y en el pasaje de contraste. Con lo cual hay una sutil diferencia, es un hallazgo que a veces, cuando uno tiene dudas, puede ayudar. Ahí está bien marcada la diferencia.
lo mismo pasa, es la resonancia del mismo paciente. Si vamos a buscar con detalle, se ven muy diferentes los grupos caliciales de la mitad superior que los de la mitad inferior. Y obviamente es el mismo caso que hoy mostrábamos al principio, donde era dudoso definir. Ahora es un poco más fácil definir cómo hay algo de lesión con densidad de partes blandas que se parece mucho al realce que tienen las pirámides dentro de un grupo calicial menor. Dejamos la pelvis y sistema pirocalicial, pasamos al uréter, ¿no? Son mucho más frecuentes en el tercio inferior, menos en el medio y aún menos en el tracto urinario superior. De nuevo acá lo que tratamos de hacer es si es temprano o avanzado, es decir, avanzado o no avanzado. Y de nuevo, en este caso, normalmente la pared del uréter es imperceptible en un paciente normal. Tiene, y como hemos dicho, tiene se comportan con el contraste de la misma manera que lo hacen los del tracto urinario superior, ¿no? Una densidad de partes blandas sin contraste y un realce escaso y lento, ¿no? Y en la fase de excreción se ve como ahí no hay pasaje de material de contraste, un aumento del diámetro del uréter, una ocupación completa de la luz y no hay pasaje de material de contraste. Cuando vamos a la reconstrucción, si ustedes prestan atención, ahí está desplegado completamente el uréter. O sea, el desplegamiento ureteral en reconstrucción multiplanar es muy útil para mostrar todo el uroepitelio o todo el uréter en este caso, dónde está el punto de cambio de calibre. Hay una lesión que ocupa completamente la luz, eso ya, digamos, llama la atención y debe, digamos, y es responsable de la obstrucción en este caso, pero si miran con detalle, la verdad es que los planos grasos circundantes no se ven alterados. Con lo cual, si bien es una lesión grande que genera una obstrucción completa y una uroeflación importante, probablemente no sea un tumor avanzado del tracto urinario superior. Con lo cual son detalles que hay que tener en cuenta. En el caso de los avanzados, esta es una TC vieja, pero sigue siendo válido. Fíjense la diferencia, ¿no?, del uréter izquierdo normal, con contraste, y como les mencioné antes, la pared del uréter es imperceptible. Cuanto mayor es la concentración del contraste, más imperceptible se vuelve por el artificio de borde que comentábamos hoy. Mientras que el del lado derecho, claramente el pasaje filiforme, hay una estenosis, y si prestamos atención, el engrosamiento es bien irregular y asimétrico, con irregularidad en el tejido adiposo circundante, ¿no?, con estriaciones, bandas densas. Por lo tanto, lo más probable es que sea un tumor avanzado de uréter. Ahí está la flecha roja alertando acerca del comportamiento de esa lesión. Y ahí tenemos, ¿no?, primero que el engrosamiento parietal es mamelonado, irregular, con espiculaciones, incluso con estriaciones a la grasa que ya están incluso a algunos centímetros de la pared ureteral. Otra forma de presentación es en la fase nefrográfica, tiene una densidad homogénea y similar, y ahí se ve en la fase de excreción el pasaje laminar con una imagen nodular hacia la luz, generando el defecto relleno típico. Y la verdad es que no hemos visto hasta ahora más que imágenes axiales, digamos, ¿no?, que son las tradicionales y que por ahí a veces le damos menos importancia que las reconstrucciones, ¿no? Y un poco la respuesta está en las imágenes axiales tradicionales, ¿no? Hay un poco marcando el defecto relleno y el engrosamiento con cierta irregularidad hacia el tejido adiposo periureteral. En un intento de homogeneizar un poco los criterios, que creo que es bastante apropiado, ¿no?, se trató de establecer cuáles eran los criterios de mayor sospecha para tumor ureteral avanzado. Fíjense que el área bajo la curva para los mismos lectores mejoró notablemente cuando utilizaron estos criterios para definir si era, ya el grado A sería nuestro no avanzado y el grado B sería el avanzado, y incluso, digamos, logró valores de sensibilidad y especificidad bastante altos, ¿no? Los grados B son los que nos importan, ¿no?, cuando el engrosamiento es mamelonado e irregular, sobre todo hacia afuera de la pared, aunque la luz esté bastante conservada. Cuando hay ocupación completa, que sería el 2 de los grados B, ocupación completa y estriación de la grasa periureteral, o bien cuando hay ocupación completa y engrosamiento mamelonado, que sería un poco una suma del 1 y 2 del grado B.
esos son todos los patrones de presentación que indican un tumor ureteral avanzado. Y lo que les mencionaba antes, utilizando esos criterios se mejoró notablemente la sensibilidad y especificidad para definir tumor ureteral avanzado. Y acá tenemos algunos ejemplos de avanzado o no avanzado, retomando un importante concepto que es la multicentricidad y las lesiones sincrónicas, incluso con distinto grado de compromiso de la pared ureteral, ¿no? Ahí tenemos un desplegamiento curvo del uréter, donde claramente se ven múltiples lesiones. Las que están con flecha verde tienen aspecto de lesiones no avanzadas y no han comprometido más allá de la pared. Las que tienen rojo claramente hay signos de tumor avanzado, y ahí tenemos en el medio uno que está con flecha verde, que podemos tener alguna duda. Seguramente si lo vemos en otro plano, como este sagital, por ejemplo, podemos confirmar que realmente puede ser una lesión no avanzada de uréter. La importancia entonces de estas reconstrucciones tridimensionales, MIP o multiplanares en distintos planos, en estos pacientes. Primero, para descartar que no sean multicéntricos. Segundo, si son multicéntricos, para confirmar la localización de las lesiones. No es lo mismo unilateral que bilateral. No es lo mismo, digamos, que tenga solamente en la vejiga más de una lesión, o en la vejiga y en el uréter distal, que si tiene además en la vejiga y en el uréter proximal o en la pelvis renal. Dejamos un poco tomografía, pasamos a resonancia. Después vamos a avanzar un poquito más sobre vejiga específicamente. Este es un poco son los parámetros mínimos del protocolo recomendado. No vamos a redundar en los detalles técnicos, están también en el protocolo que está cargado. El objetivo es el mismo, tratar de estudiar los tres componentes en un solo estudio, para hacer esa vigilancia de todo el uroepitelio y además estudiar todo el abdomen y la pelvis, ¿no? Como mencionábamos al principio, tiene menor resolución espacial, tiene una sensibilidad moderada, 75-80%, sobre todo para lesiones menores de 5 milímetros. Esto un poco responde a lo que conversábamos al principio. La lectura adecuada es parecida a lo que mencionábamos, o quizás todavía más marcado que lo que mencionábamos en tomografía. Es importante que las secuencias sean sincronizadas un poco con el criterio multiparamétrico de la próstata, ¿no? Que los planos empleados sean los mismos, que el espesor de corte sea similar, y que uno pueda hacer, digamos, recorrer las secuencias de manera sincronizada. En este ejemplo tenemos el T1, el T2, la difusión y el dinámico con contraste. La verdad que en el T2 ubicar o definir que esa lesión corresponde a un tumor del epitelio es bastante difícil. Quizás llama un poco la atención, pero no se puede confirmar mucho con el T1 y el T2. La difusión es muy evidente cómo restringe esa lesión, con lo cual la visión sincronizada de estas dos secuencias es fundamental. Y la verdad que el contraste muestra un poco el comportamiento esperado habitualmente para estos tumores que suelen realzar poco, ¿no? y que se diferencian de alguna manera, sobre todo en la fase nefrográfica, que realzan menos que el resto del parénquima. O sea que un poco el criterio en el dinámico con contraste de resonancia es similar al de las fases que vimos en tomografía computada. Para marcar un poco la importancia de la difusión, que nos va a mostrar o a evidenciar la celularidad de la lesión, pensando en este patrón infiltrante que mencionamos que es característico de los tumores del epitelio, sobre todo en el tracto urinario superior, donde a veces se pueden confundir con lesiones que no son, que no corresponden a tumores de células transicionales, sino que pueden ser de otra estirpe. Ahí tenemos la tomografía de un paciente. La flecha verde está marcando claramente lo que mencionábamos en esas imágenes sagitales, ¿no? Cómo se ve la diferencia de perfusión de la mitad posterior del riñón con respecto a la mitad anterior. De hecho, incluso hay una arteria que entra a eso que parece un área de infarto en la fase córtico-medular. Si prestamos atención en la fase nefrográfica, aunque es un poquito temprana, ese sector del parénquima se perfunde, o sea que no es un infarto. Y además tenemos ahí un pequeño foquito de realce dentro de la pelvis renal. Y en la fase de excreción
no dice mucho ese corte solo, pero si prestamos un poquito de atención y lo correlacionamos con las otras fases, la verdad es que se ve un cáliz anterior, pero no se ve ninguno posterior, donde nos llamaba la atención ese área de déficit de perfusión. Eso es un dato, digamos, muy importante. La resonancia del mismo paciente claramente muestra la diferencia de intensidad de señal en la mitad posterior y en la perirenal con respecto a la mitad anterior del parénquima, ¿no? Y la difusión, claramente, sobre todo en los valores altos, se ve como toda esa zona es un área de un tejido de alta celularidad que no solamente está ocupando el sistema excretor, sino que está infiltrando el parénquima renal sin deformar el contorno, como habíamos dicho previamente, y que restringe el mapa de ADC. O sea que, digamos, esto marca de alguna manera la correlación o digamos, que puede hacerse entre TC y resonancia, y cómo, digamos, los mismos criterios que mencionamos al principio se pueden aplicar para resonancia como se aplicaban para tomografía computada. Además, en este caso ahí se ve un pequeño ganglio retroperitoneal, que la verdad que tiene restricción, hoy lo veíamos en consola en uno de los casos, que también estaba presente en la TC, en el espacio intercavo aórtico, y obviamente esto está hablando de un tumor avanzado, seguramente de mal pronóstico. Dejamos tracto urinario superior y pasamos al inferior. Un ejemplo de no infiltrante, acá ya dijimos que domina la resonancia magnética. La flecha roja está marcando una pequeña lesión polipoidea en la imagen coronal. La segunda flecha roja en la imagen axial, la verdad es que es difícil de verlo en esta imagen axial, lo cual me sirve para recordarles la necesidad del análisis multiplanar, sobre todo del T2. O sea, similar a lo que sucede con próstata, es necesario tener por lo menos 2 planos T2 para hacer un análisis adecuado multiplanar. Si tenemos los 3, mejor, pero por lo menos 2. ¿Por qué? Porque esto se ve mucho mejor en el coronal y no tan bien en el axial, pero el axial, si lo correlacionamos bien con la difusión, como en este caso, después prestar atención que se ve claramente un foco muy chiquitito, muy focal, de restricción, marcado con las flechas amarillas, y después en el dinámico con contraste, las flechas verdes están marcando la señal normal de la pared muscular normal. En el dinámico con contraste, en las fases iniciales no se ve tanta la diferencia, pero en las fases posteriores se ve un pequeño foco de realce, que realza distinto que el resto de la pared, que está ahí atrás. Con lo cual, lo más probable es que tenemos una pared muscular o un plano muscular indemne, por lo tanto es una lesión no infiltrante. Para definir infiltrante o no infiltrante es muy importante analizar la lesión desde que empieza hasta que termina en todos los planos que tenemos. Aquí tenemos un pequeño foco de realce en una imagen sagital, y miramos otra imagen, ya no estamos, parece atravesar toda la pared, y si miramos otra imagen, estamos casi seguros que compromete toda la pared, con lo cual habrá que revisar con mucho detenimiento el plano perivesical para definir si se trata de una lesión que tiene compromiso extramural, o sea que pasamos de una lesión no infiltrante en la primera imagen a una lesión claramente infiltrante en la segunda imagen, incluso hasta con un riesgo de compromiso extramural. Ahí tenemos un paciente con 2 lesiones, una pequeña en la cara anterior derecha y otra más grande en la cara anterior izquierda. Fíjense que los valores B, a medida que van siendo más altos, se hacen más evidentes las lesiones, y claramente restringe, o sea, tienen un alto componente celular, claramente esto es un proceso primario, y tienen, digamos, un realce con contraste que parece más evidente en la más grande, en la izquierda, que en la derecha, ¿no? Difícil determinar con estas imágenes axiales solamente si es infiltrante o no infiltrante. Las imágenes sagitales resuelven prácticamente esto, por eso la importancia de tener más de un plano, ¿no? Ahí tenemos claramente, esta es una lesión infiltrante, por T2 y por contraste. Fíjense cómo cambia el realce de la pared normal con respecto a la pared que forma la base de implantación de la lesión, y además como hay un engrosamiento de la pared y una irregularidad en el tejido adiposo que se ve incluso más claros en el T2, pero cuando uno va a correlacionarlo con el contraste se ve que hay algo de tejido blando que realza por fuera de la pared, ¿no?
y la otra lesión más pequeña, claramente no hay interrupción en la continuidad de la pared, más allá de que ahí la flecha blanca, la flecha verde está marcando que la superficie mucosa que está en la base de la lesión realza un poco más. Pero eso sigue siendo, como vamos a ver después, un indicador de lo que se llama BIRATS, de las lesiones de la vejiga por resonancia, BIRAT 2, que son de bajo riesgo. Entonces, un buen ejemplo, el mismo paciente, una lesión infiltrante y una lesión no infiltrante. La mejor combinación, está demostrado, para definir infiltrante y no infiltrante, es utilizar las tres secuencias, el análisis de las tres secuencias, el T2, el dinámico con contraste y la difusión. Y ya entrando en el BIRAS específicamente, que es una herramienta pensada para un análisis uniforme, para tener todos el mismo lenguaje, de la misma manera que se hace con el PIRATS, pero sobre todo para definir si una lesión tiene características de infiltrante o no infiltrante en la vejiga, ¿no? En primer lugar, las herramientas que empleamos son las mismas que en próstata. T2, dinámico contraste y difusión. Es importante diferenciar, digamos, muscular, lo que es muscular de lo que no es muscular, eso es lo que nos importa. Ahí tenemos más o menos cómo se comporta en cuanto al color que presenta, la intensidad de señal que presenta la capa muscular. Tener presente que lo que es la capa mucosa, que incluye el epitelio y la lámina propia, no se ve normalmente, ni en T2, ni en difusión, ni en ADC. Sí se ve en el sin contraste, puede tener alguna expresión, no se diferencia, se ve todo negro, por lo tanto no se diferencia del resto de la pared, y después progresivamente, a medida que van avanzando las fases de la secuencia dinámica con contraste, se va haciendo realza inicialmente y se va lavando posteriormente. En términos generales, toda lesión con señal intermedia en T2, es decir, una señal que está entre la orina, la señal de la orina y la señal del músculo, que tiene alta señal en difusión, baja en ADC, es decir, que restringe, y que tiene un realce temprano en el dinámico de contraste, debe ser considerada como sospechosa a nivel de la pared vesical. La otra herramienta que da el BIRATS, al igual que en el PIRATS, es un mapa de regiones, para localizar y hablar un idioma común con el urólogo y, y entre todos los que interpretan la imagen, o que participan en el tratamiento del paciente. Un tercio de los carcinomas de células transicionales están en las paredes laterales de la vejiga, aprovecho para recordar algunas cosas. Los que están en el trigo suelen ser con mayor frecuencia músculo invasor, y los que están en el uraco suelen ser con mayor frecuencia adenocarcinomas, tienen mucho peor pronóstico que los carcinomas de células transicionales. No los voy a aburrir con esto, pero esencialmente lo que mencionamos al principio, utilizando el comportamiento en T2, el comportamiento en el dinámico con contraste y en la difusión, podemos hacer una gradación de las lesiones que tienen 1 a 5 de probabilidad de ser carcinomas infiltrantes. La principal diferencia en el T2 es si la lesión es menor de 1 centímetro o mayor de 1 centímetro. En términos generales, si es menor de 1 centímetro, pensamos en BIRAT 1 por T2. Si es mayor de 1 centímetro, pensamos en BIRAT, perdón, en BIRAT 1 dije. Si es mayor de 1 centímetro, pensamos en BIRAT 2. Y el 4 y 5, esencialmente lo que tenemos es un poco lo que venimos viendo, ¿no? Si hay alteración de la señal o cambio de la capa muscular, o si además vemos que los cambios se extienden a la grasa. En el contraste, tenemos algunos detalles similares y algunas diferencias, pero esencialmente lo que yo les mencionaba, ¿no? Si tenemos una lámina de mucosa o submucosa que realza con contraste, incluso que se mete en lo que se llama el tallo de la lesión, eso es indicador de lesión BIRAT 2. Y en el caso de las lesiones 4 y 5, lo mismo, encontramos áreas multifocales de realce dentro de la pared, eso es BIRAT 4. Si tiene ese tejido que realza tiene extensión extramural, es un BIRAT 5. De nuevo, podemos hacer una clase completa de esto, pero esencialmente la combinación del hallazgo en T2, que es nuestra secuencia base, más lo que encontramos en el contraste y la difusión, nos va a permitir hacer una categorización y decirle al médico tratante cuál es el riesgo de que esa lesión
sea un carcinoma de células transicionales infiltrante o no infiltrante, esencialmente. Este es un breve resumen de un grupo de pacientes que nosotros revisamos, que con confirmación histológica se considera que el riesgo de músculo invasor es 3 o más. La sensibilidad y la especificidad que encontramos es alta, lo mismo que el valor predictivo y el valor negativo, y lo que hicimos fue, digamos, más bien como una técnica de aprendizaje, hicimos una lectura entre 3 lectores de manera consensuada. Estos son algunos de los ejemplos. Ahí tenemos una pequeña lesión en la cara anterior, y la verdad es que se ve ahí una leve irregularidad, pero un poco dudosa, pero la verdad es que no hay ningún signo concluyente de que exista compromiso de la capa muscular. Podría uno tener alguna duda en el T2 y ponerle un BIRAT3, perdón, pero digamos, no tenemos ningún signo concluyente de compromiso en la capa muscular. Perdón. Este por el BIRAT2 terminó siendo una lesión infiltrante, perdón. Es un ejemplo de lesión pequeña que terminó siendo una lesión infiltrante. La verdad es que restringe fuertemente. En la difusión y en el ADC no se vio, digamos, signos de interrupción de la capa muscular, pero el T2 y el contraste fueron lo que orientaron al compromiso. Ahí está la correlación, discúlpenme que me equivoqué de ejemplo. Y ahí está la histología, que mostró, a pesar de que era una lesión pequeña, un carcinoma uroterial de alto grado infiltrante. Este es otro ejemplo de una lesión un poco más grande. De nuevo, el T2 en este caso no muestra ninguna interrupción de la capa muscular, y ninguna de las otras secuencias nos mostraban interrupción de la capa muscular. Por tamaño se le puso un BIRAT2 y fue una lesión no infiltrante. Si bien era un uroterial de alto grado, una lesión localizada, una lesión no infiltrante. Esto es un poco el resumen de lo que mencionábamos antes, y el mismo ejemplo que vimos al principio. Esta fue caracterizada como un BIRAT5, y esta fue caracterizada como un BIRAT2, que es el ejemplo que mostramos antes. Un poco con la correlación con lo que teníamos en el esquema, ¿no? El primero tiene una lesión grande que infiltra la pared muscular, y que incluso tenemos, como mencionamos, alguna extensión al tejido adiposo perivesical, y el otro tiene esa lámina que realza con contraste, pero por fuera hay otra banda que tiene menor realce y que corresponde con la imagen del T2 de la capa muscular, por lo tanto es una lesión no infiltrante. Para ir concluyendo, algunas particularidades a tener en cuenta. A veces es difícil diferenciar inflamatorio de neoplásico, sobre todo en la pared ureteral. Este es un ejemplo, digamos, donde hicimos UroTC y creo que tengo una uroresonancia de este paciente. Ahí tenemos en la imagen axial la diferencia entre el lado derecho e izquierdo, ¿no? El uréter con una densidad, un poco de realce en el lado derecho, diferente a lo que se ve en el lado izquierdo. La imagen coronal, si prestan atención, la flecha roja marca múltiples focos de realce nodular, como si fuera una especie de rosario, y ahí el lado izquierdo la flecha amarilla para marcar la diferencia, ¿no? La reconstrucción multiplanar del mismo paciente, y tenemos un engrosamiento mamelonado en algunos sectores nodulares, que incluso no solo compromete la unión pilureteral y la periureteral, sino también el tercio medio, y la unión piel-ureteral. Esto significa que ya debería haber terminado. Incluso si ustedes prestan atención, el cáliz superior está como dilatado, o sea que hay una estenosis infundibular, ¿no? Uno tendría a pensar, si este paciente tiene hematuria, que tiene un tumor con múltiples localizaciones. La resonancia del mismo paciente, que muestra imágenes, digamos, el engrosamiento parietal, pero hipointenso en T2,
Y cuando vamos a analizar las 4 secuencias, tenemos que la pared ureteral derecha está gruesa e hipointensa, realza de manera homogénea, y cuando vamos a analizar la difusión no tenemos restricción. Entonces la difusión puede ayudar en muchos casos a diferenciar neoplásico de no neoplásico. O sea que en este caso la resonancia orienta hacia un proceso inflamatorio crónico, después fue confirmado con la ureteroscopía, porque no tenemos áreas de restricción. Este es otro ejemplo, ¿no? Donde tenemos una imagen de engrosamiento parietal que reduce el calibre ureteral visto por TC. Los planos adiposos circundantes están bastante homogéneos, la resonancia magnética del mismo paciente, y cuando comparamos la TC con el realce con contraste y la difusión, bueno, las diferencias entre el uréter derecho y el izquierdo son bien evidentes. El realce no es muy marcado en el caso del uréter derecho en resonancia magnética, y ahí tenemos en la difusión y en la ADC, si ustedes prestan atención, hay un pequeño nodulito lateral derecho que restringe en difusión, con lo cual, más allá de que probablemente haya algún componente inflamatorio, probablemente ese sea un foco de recaída de lesión o de neoplasia subyacente. En cuanto al cáncer de vejiga y las estaciones ganglionares, ¿no? Tener presente que cuando están por encima de la bifurcación son M1, ¿sí? Importa la localización, tener presente los ilíacos comunes que son M1, importa el número y importa el diámetro, ¿sí? Hoy charlábamos de esto también en consola, y lo que más importa es que digamos, el compromiso ganglionar cambia el estadio, en primer lugar, y en segundo lugar, impacta en la sobrevida del paciente, ¿no? Si no hay compromiso ganglionar, la sobrevida a 3 años está en alrededor del 70%. Si tiene un solo ganglio comprometido, está en el 50%, pero si tiene más de un ganglio comprometido, es mucho menor. Con lo cual, el número es un dato importante en estos pacientes. Ahí tenemos un ejemplo de una lesión del tracto urinario inferior, porque el sector distal del uréter forma parte del tracto urinario inferior. Tenemos uronefrosis que marca la flecha amarilla, y una imagen ganglionar con pérdida de su hilio, con irregularidad de contornos, con señal intermedia. Un corte sagital en ese plano nos muestra el uréter dilatado y la lesión, que claramente es una lesión infiltrante que excede la pared del uréter y compromete la grasa circundante, la grasa periureteral. Y el comportamiento en difusión de esa estructura ganglionar, ¿no? El uréter dilatado y el ganglio al lado que claramente restringe, no así el uréter. Eso es lo que buscamos para pensar que probablemente ese ganglio tenga compromiso metastásico. También en este caso está operado, la vejiga está deformada, el uréter un poco dilatado, ahí tenemos un defecto de relleno en el centro, cortes axial en ese plano, y claramente tenemos el uréter dilatado con pared gruesa que realza, y una imagen nodular o pseudonodular en la cara posterior, que si prestan atención en la difusión restringe francamente. Probablemente tenga una recaída en esa localización. Y nuevamente eso que buscamos en la difusión, ¿no? Que caiga la señal. Cuando la lesión está en la vejiga, primero que digamos, la presencia de divertículos vesicales aumenta el riesgo de carcinoma, se cree que está vinculado a la ectasia, y en general el divertículo tiene o no tiene pared muscular o es mucho más delgada, por lo tanto se consideran T4 directamente, o sea, como lesiones infiltrantes. Obviamente el comportamiento que vamos a encontrar es el de lo que sería un BRAT5, y similar a lo que venimos describiendo, pero hay que saber que primero hay que revisarlos con mucho detenimiento, y segundo, si encontramos una lesión, el pronóstico es mucho peor. Y para terminar, este es un caso de un paciente con nefrectomía izquierda por tumor de uroepitelio, o sea, una nefroureterectomía izquierda, que tiene una recaída con una estenosis uretral. Se sospecha que tiene una estenosis uretral. Por lo tanto, no se puede hacer cistoscopía.
y digamos, decidimos entonces hacer un estudio completo. Digamos. No se puede hacer cistoscopía, no se podía hacer uretrografía. Lo que hicimos fue administrar por vía endovenosa, contraste, esperamos que la vejiga se llenara, esperamos una fase de excreción, y después le hicimos, además de la tomografía de abdomen y pelvis, le hicimos una cisto-uretrotomografía. O sea, lo hicimos orinar y hacer una adquisición para reconstruir esa uretra, ¿no? Y nos encontramos con que tenía una recaída en la vejiga, además tenía compromiso retroperitoneal, además tenía múltiples localizaciones en la vejiga, y ahí, si prestan atención, la última flecha roja, en el registro miccional se ve la estenosis uretral. Pudimos, digamos, de esa manera reconstruir todo el árbol urinario, desde el cáliz más alto hasta la punta de la uretra, y detectar que además tenía 2 estenosis uretrales que estaban vinculadas a la recaída de su tumor de uroepitelio izquierdo original. Para terminar entonces, tracto urinario superior y sobre todo los de piel ureterales, la primera orientación, pensar en nodular infiltrante, y eso es el primer enfoque, y eso me parece lo más importante a recordar, si el patrón es nodular o si es infiltrante. En los del uréter, en los ureterales, sobre todo tercio medio, es recordar esos 3 patrones que nos hablan de tumor avanzado, ¿no? Contornos mamelanados, ocupación de la luz, irregularidad y estriación de los contornos, y en los de vejiga, el BIRRAS, ¿no? Buscando signos de infiltración de la capa muscular, como hemos mencionado. Para terminar entonces, recordemos la multiplicidad y la recurrencia, o la multicentricidad de los tumores del uroepitelio, ¿no? Que es una característica distintiva de los tumores del uroepitelio, que obligan a ese concepto de vigilar todo el uroepitelio, y ya hemos visto, digamos, que las imágenes tienen un papel muy importante en ello, ¿no? El diagnóstico y la estadificación son altamente dependientes de las imágenes. Es importante emplear protocolos adecuados y una interpretación correcta, como vimos en el ejercicio del principio, donde, digamos, de utilizar la ventana ósea para la evaluación de la fase de excreción. La ecografía y la ultrasonografía tienen muchas limitaciones y baja precisión. Los métodos son la TC multidetector y la resonancia magnética multiparamétrica, sobre todo para la vejiga aplicando el BIRRADS, ¿no? La TC tiene mayor resolución espacial y seguridad en el tracto urinario superior, pero vimos que las diferencias son sutiles, mientras que la resonancia magnética, si bien tiene mejor resolución espacial que la tomografía computada multidetector, tiene mayor capacidad de caracterización tisular y mayor seguridad diagnóstica en el tracto urinario inferior. Es decir, si estamos pensando en cáncer de vejiga, pensemos en resonancia magnética. Creo que nada más. Muchísimas gracias. No ha salido mucho el sol para tener una foto de Ushuaia para poner al final de la conferencia. Seguramente me van a preguntar por PET, así que después tengo alguna diapo de PET. Quiero preguntar si Sí. en el protocolo de los informes, si está protocolizado, tenemos, por ejemplo, estamos verificando un cáncer de vejiga, si está protocolizado en el informe me tienen que decir cómo está todo el árbol urinario, los ganglios, todas las estaciones ganglionares, ¿es de buena práctica hacer eso? Sí. Digamos, eso, excepto que no tengas hallazgos, corresponde, digamos, está protocolizado discriminarlo. Claro, Sí. pero aunque no tengamos hallazgos, como qué sé yo soy oncóloga, entonces de imágenes la verdad que no sé demasiado, entonces si a mí me informan árbol urinario, pelvis, uréter, esto, yo como que me quedaría tranquila que el imagenólogo miro todo lo que tiene que mirar, o las estaciones ganglionares inclusive. O eso no, solamente se informa si hay algo alterado. A ver, nosotros tenemos una idea de informe que es un informe digamos, estructurado esencialmente de datos positivos. O sea, si no tenemos compromiso de ganglios locorregionales ni retroperitoneales, informamos que no vemos signos de compromiso de ganglios locorregionales ni retroperitoneales. ¿Sí? Si encontramos el compromiso, describimos la cadena, digamos, la localización locorregional o la ubicación que tengamos afectada. Lo mismo sucede con la lesión. Si tenemos la lesión, la categorizamos según el BIRRADS.
Porque creo que eso es lo que quería decir. Sí, Si yo- había un tumor en urotelio arriba. No, obviamente, si hay un tumor urotelio arriba, O se sea, yo lo describe. pido por, veo un tumor de vejiga. Entonces, pido un óvulo resonante. Tendría que pedir lo que pasa es que, claro, uno pide una paramédica de ¿Conocen vejiga. el doctor, cómo está? Rielo, Anotado. Mucho gusto. urólogo. Doctor Jorge Castro. O sea, nosotros... Habría que pedirlo No. aparte. Sí, digamos, si nosotros encontramos la lesión, se describe como una lesión tumoral. Si tenemos, digamos, y se estadifica como una lesión tumoral. Lo que sí, si nosotros tenemos si no tenemos hallazgos positivos, no, digamos, describimos que en esas estaciones o que en esa localización no hay hallazgos positivos. Si no, nos vemos obligados a hacer un informe de datos negativos, Sí, claro. que no es el estilo de nuestro informe, más allá de que tengamos un informe estructurado para patología oncológica. No, eso me parece bien. Claro, eso es lo que decíamos, que por eso lo tenemos que pedir nosotros. Porque No, después si también- vos tenés un tumor de vejiga, querés estadificarlo. Claro, pero ya entra en el estudio. No, pero ¿Cómo- sí, ¿Cómo digamos, pedir a el ver, sí. estudio? Cuando uno dice resonancia Uro- o urotac, ¿es uro- distinto que pedir una resonancia de abdomen y pelvis? Sí. Ahí está. Sí. Yo como oncóloga eso no lo tengo Sí, claro. Con eso Entonces, rotar como resonante. Sí, digamos, yo sabía que estas preguntas iban a surgir, digamos, pero la idea Está muy bien, está muy bajo, no escuchan las preguntas y respuestas, están vía... ¿y cómo hacemos? ¿y cómo hacemos? No, a lo mejor usted... Porque el micrófono está... ¿Quieres que repitas acá? ¿Dónde está el micrófono? Ahí, de ahí sale. En realidad, él en su computador, y si ustedes quieren acercarse y preguntar de acá... Ah, está bien. Bueno, la doctora Verónica pregunta cómo piden los estudios. A ver, urotomografía, o sea, uro significa siempre se implica con contraste. No quiere decir eso que en la orden uno no deba especificarlo por cuestiones de autorización de los prestadores. Con lo cual, UroTC multidetector con contraste, esa es la forma correcta de pedir la TC para tumores del epitelio. Eso para nosotros implica hacer las 4 fases que hicimos, hacer la reconstrucción que yo mostré, o sea, todo el protocolo que yo mostré. En el caso de resonancia magnética, es uroresonancia con gadolinio o con contraste, y eso implica para nosotros hacer el protocolo que yo mostré. Pero eso es, digamos, igual estamos hablando de estudios que se hagan acá, digamos. Sí. Eso es la manera en que, digamos, nosotros, o sea, es la manera correcta de pedirlo para poder incluir todas las fases y para no tener ninguna dificultad después con los prestadores. Está bien. ¿Y si yo pido resonancia de abdomen y pelvis? Si pedís resonancia de abdomen y pelvis con con contraste, digamos, no incluye toda la fase de todo lo que es uro, todo lo que es las secuencias de uroresonancia orientadas a estudiar el sistema excretor. Sobre todo el superior. Es muy probable que si pedís una resonancia de abdomen y pelvis y encontramos una lesión en la pelvis, como hacemos habitualmente, hagamos, que digamos, en la jerga nuestra, es hacer el dinámico abajo, hacer el dinámico arriba. Digamos. En general, lo que seguramente si tiene una lesión en la vejiga, le vamos a hacer el dinámico abajo y va a tener un informe de BIRAT. Esa es otra pregunta que quería hacer. Pero ahí lo ideal es que vos nos pongas, vos podés pedir resonancia de abdomen y pelvis, nosotros, o sea, va a estar bien estudiado, no va a tener las reconstrucciones y todas las fases del sistema excretor para el tracto superior. Bien. Pero, como vimos, digamos, si bien la posibilidad existe, pero no es que va a estar mal estudiado. Lo conversábamos hoy también, me parece. Y tengo que aclarar el dinámico, si yo tengo un cáncer de vejiga, tengo que aclarar que el dinámico sea en vejiga No, o no. no, para nosotros no. No está mal que vos pongas en la orden cáncer de vejiga, hacer dinámico abajo, porque para nosotros el dinámico abajo implica que no estamos tratando de descartar un compromiso hepático o alguna otra lesión, digamos, del abdomen superior o supramesocólico, digamos. Sí. Sino que si vos estás enfocada en estadificar o caracterizar una lesión de vejiga, no está mal que pongas dinámico abajo. Para nosotros es idioma habitual. Sí, por ejemplo, nos pasa los otros días hablábamos con justamente abdomen superior, y lo que nos decía el doctor Espina es que cuando estamos viendo pelvis por un lado y el abdomen para ver el hígado por otro, que allá en el italiano lo hacen en 2 momentos distintos, porque
el dinámico realmente es distinto. Entonces, ese es un detalle que nosotros acá no teníamos en cuenta. Y muchas veces repetíamos, no sé, yo estoy estadificando un cervix o un endometrio y me surge alguna lesión hepática inespecífica y le tenemos que volver a repetir por eso. Bueno, esos detalles sí, bueno, digamos, bueno, en el caso del endometrio y un cervix, digamos, el pedido de resonancia es resonancia magnética ginecológica, sí, con gel o sin gel, sí, y con contraste, ¿no? Seguramente, yo no sé, creo que la semana próxima viene Carolina, sí, seguramente, digamos, ya va a poder darle algún detalle más, pero bueno, los dinámicos y los tiempos de los dinámicos, un poco lo que charlábamos hoy también en consola, son diferentes, y obviamente si uno hace un dinámico en la pelvis, no lo puede hacer en el hígado, pues se te pasó el momento del dinámico, terminás haciendo un tardío. Tiene que ver con la customización de los estudios y tiene que ver con enfocar a lo que querés estudiar, ¿no? Y probablemente si haya que estudiar con dinámico las dos cosas, haya que hacer 2 estudios por separado o en tiempos diferentes. Claro, ya no los mismos separados, porque a veces llegan a escribir Sí, con respecto a la estadificación de la vejiga, lo que hablábamos hoy de este paciente para diferenciar el tema de los ganglios. Sí, ahora contamos. Yo lo que tengo, por lo menos, que no es un estándar pedir un PET para estadificar una vejiga, ¿no? Porque también, ¿cuál es el problema de la sensibilidad y la especificidad en lo que es estadificación ganglionar? Ahí lo tenés. Gracias. Sabía que esta pregunta iba a llegar, pero como no quería prolongar más la charla, pero sí, digamos, no, el PET no es un método para estadificación inicial, digamos, ¿no? Sí tiene indicación, como dice ahí, ¿no? En tumores invasores, en detección de metástasis no sospechadas, cuando hay sospecha de recurrencia y bueno, un poco lo que charlábamos hoy, que pensamos que tiene una extensión ganglionar y no lo podemos confirmar. Ahora, bueno, surge un poco la posibilidad de que con el tiempo transcurrido quizás podamos repetir la reso y ver si hay algún cambio característica de los ganglios. Pero sí, no es la indicación actual el PET para la estadificación inicial del cáncer de vejiga. Excepto que estemos pensando que ya está, alguna cosa a distancia que claro, cuando estás pensando que ya tenés un tumor invasor grande que tiene chance de tener, o tiene otros parámetros de riesgo de tener extensión a distancia, entonces en ese caso, bueno, ahí sí, pues, ahí sí si encontrás una localización en otra parte de la economía te va a cambiar un poco la conducta. Entonces, en ese caso sí. De hecho, hay, digamos, tenemos, digamos, en la calificación local hay falsos positivos y falsos negativos, lo que tiene que ver mucho con la expresión, aunque hay, digamos, protocolos específicos para evitarlo y hacer las tardías y demás, pero todavía no tiene la sensibilidad y la especificidad que quisiéramos. Tiene que ver mucho con la excreción urinaria del radiotrazador, ¿no? Lo cual puede generar falsas interpretaciones. Bueno, no sé si hay alguien que tenga una pregunta, están conectados. Yo tengo una pregunta, Jorge, porque la verdad es que después de escucharte una hora, te felicito por la calidad de las imágenes, la verdad que es muy buena. No, yo no te había visto. Pero lo que se me ocurrió, y capaz que lo dijiste, es los protocolos son estrictos y requieren de fases dinámicas. Vos mostraste un ejemplo donde la lesión se terminaba de ver bien en la fase excretora. ¿Qué pasa si técnicamente vos tenés alguna complicación y no tenés buenas fases y lo terminás viendo en la fase excretora? ¿Qué tenés que hacer con ese paciente? ¿Cuándo lo podés volver a estudiar? ¿Cómo funciona ahí? Porque me imagino que puede pasar eso. No termino de entenderte, Ale, digamos, a qué falla te referís. Si las fases no se hicieron en tiempo apropiado, si me falta una fase. Eso, si técnicamente por algún motivo se complicó y no pudiste tener la fase como vos querías, ¿cómo tenés que hacer con esos pacientes? Bueno, la verdad es que primero, digamos, me parece que hay que ver el caso en particular, digamos, porque en el caso que yo mostré, la verdad es que
el análisis de la fase de excreción es la que resuelve, y los hallazgos del resto no cambian mucho. La verdad que habría que ver el caso en particular y qué fase es la que falló, digamos. Si, digamos... No pasa esto, lo que yo dije no pasa habitualmente, capaz que por eso yo como no... No, lo que más suele pasar es que por ahí la fase de excreción no esté completa, o no tengamos las dos fases de excreción, que es un poco lo que conversábamos hoy en consola, con el criterio de tener todo el sistema excretor bien opacificado. Excepto que, digamos, que el paciente o se mueva, o haya alguna intercurrencia, o haya alguna falla con la inyección, es raro que no tengamos las fases completas y más o menos adecuadas. Digo más o menos porque puede haber alguna diferencia entre el tiempo exacto en que se hace cada una de las adquisiciones, pero eso no modifica demasiado. Digamos, si la fase de córtico medular se hizo a los 25 o a los 30 segundos, está dentro de lo esperado. Si tengo una sola fase de excreción y no dos, pero esa una está bien distendido y opacificado todo el sistema excretor, la verdad es que termina siendo, digamos, no necesito la segunda fase boca abajo, por ejemplo. Okay. O sea que, digamos, en principio, y bueno, si tenemos algún problema con la inyección, y digamos, ahí lo ideal es darle un tiempo de espera al paciente para que elimine el contraste y volver a hacer el estudio, o la segunda opción es siempre completar hacer una uroresonancia y evitar una nueva inyección, ¿no? Pensando que le hicimos TC primero, que suele ser lo que hacemos habitualmente y que lo que deberíamos hacer para un tracto urinario superior, y la nefrotoxicidad que eso genera, que no genera el gadoliño. Están pensando en un paciente que le hicimos TC donde no tiene, digamos, que no tiene insuficiencia renal crónica, ¿no? O sea, que no tiene un clearance, o sea, ni por casualidad podríamos hacerlo a un paciente con un clearance menor de 30, y si tiene un clearance entre 30 y 60, podemos hacerlo con nefroprotección y con hidratación. Gracias, Jorge. No hay por qué. Si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. Bueno, les agradecemos a todos, y bueno, el próximo jueves tendremos las imágenes de Karina Chacón para los que quieren sumar también. Es de Célice Femenina. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo, la verdad que muy buena clase. Bueno, muchas gracias. Me voy a activar la cámara de vuelta. Nada, la verdad que para mí es un placer estar por acá. La verdad es que tenía idea inicialmente, y podemos hacerlo en otra oportunidad, de dar una charla de resonancia de próstata, pero un poco, como les dije al principio, en función de algunas consultas que surgieron días previos, en función desde el punto de vista técnico, alguna consulta de paciente, y algunas cosas que vimos en la reunión con los técnicos hoy a la tarde, me pareció mejor y como más integradora, hablando de TC y de resonancia esta, y obviamente quedamos dispuestos para hacer la resonancia de próstata, que por ahí es lo más novedoso, y que seguramente cada vez vamos a utilizar más. Así que bueno, muchísimas gracias por aguantarme hasta esta hora, y dispuesto para cualquier consulta o lo que necesite. Yo voy a hacer un pequeño chivo, Jorge. Jorge Sí. está por dar un curso justamente de próstata, así que si hay alguien interesado, están los enlaces. La Sociedad Argentina de Radiología seguramente lo está promocionando. Y lo otro que quiero decir es que alguna de las asistentes a esta reunión de Zoom desde Rosario merece ser becada, Jorge. Así que te dejo... Gracias. Mira, no, estoy viendo que tengo que grabar buena parte de las clases de vuelta de ese curso, y ya no tengo casi tiempo, así que... Hola, querido. Acá estoy. Adicional. Ahí, Estoy acá ahí escondida, atrás de una foto. Sí, no, si tu voz la conozco, claramente. Muy bueno, Jorge. Estás utilizando tus mecanismos coercitivos.
Me estoy riendo con Alejandro por primera vez. Muy buena la clase, como siempre. Bueno, muchas gracias, Vir. Gracias, Lore. Gracias, Quédate Lore, por tranquila. invitarme, che. Hoy hablamos hoy a la tarde de ti, ¿eh? Quédate tranquila, que siempre te tenemos presente. Me picaba la oreja, pero dije, no puede ser. No puede ser. Y bueno, ¿lo viste? De quien menos lo espera. Qué guacho. Para Bueno, los espectacular no todo, che. radiólogos que estén escuchando, el grupo radiológico chico, así que nos conocemos casi todos. Formalmente, Jorge, muchas gracias también. Y muchas gracias a todos los que asistieron, virtual o presencialmente. Lore, muchas gracias de vuelta a vos y al resto de los chicos. Gracias, Lore. Estoy acá. Chao. Gracias. Buenas tardes. Besos a todos. Chao. Bueno. Bueno, chao.